Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Gracias por ver el programa de hoy, siempre apreciamos tenerlos con nosotros. Hoy hablaremos sobre un estudio que hizo el pastor Mark Hitchcock, que es uno de los pastores que colabora en el programa Punto de Quiebra en inglés, llamado Tipping Point, y habla sobre la presencia de la iglesia y el Espíritu Santo en la tierra, y cómo será cuando el rapto de la iglesia suceda y la presencia que detiene al mal sea removida y la aparición del anticristo sea revelada. Comenzamos. Hoy voy a compartir una enseñanza y hablar de un pasaje profético muy singular, sobre el que recibimos muchas preguntas. Probablemente tengas tú algunas preguntas también al respecto y espero poder responderlas el día de hoy. Pero quiero hablar del tiempo cuando el detenedor será quitado. El único lugar donde encontramos que se habla que el detenedor será removido es en el fin de los tiempos, en 2 de Tesalonicenses 2. En este contexto clave, que es un pasaje profético muy singular, para poner en perspectiva el pasaje y en contexto, el apóstol Pablo viajó a Grecia en su segundo viaje misionero. Y en el área de Macedonia visitó la ciudad de Tesalónica y se quedó allí por algunas semanas. Mientras estuvo allí, les enseñó sobre muchos temas diferentes, pero les enseñó mucho sobre las profecías o el fin de los tiempos. Pero permíteme hacer una pausa aquí y hacer un comentario sobre eso. Si lo piensas, Pablo probablemente estuvo en Tesalónica de 6 a 8 semanas. Sabemos según Hechos 17 que enseñó en la sinagoga durante 3 sábados, así que estuvo allí al menos 3 semanas, pero probablemente un poco más para llevar a cabo el ministerio a los gentiles. Pero Pablo solo estuvo allí entre 6 y 8 semanas como máximo. Durante ese tiempo, Pablo les enseñó extensamente acerca de la profecía bíblica. Ahora, mucha gente puede decir que una de las cosas que uno nunca debería enseñarle a los nuevos creyentes es hablarles sobre la profecía bíblica y confundirlo con el tema del fin de los tiempos. Pero Pablo no creía eso. Él les enseñó a estos creyentes en Tesalónica un curso intensivo sobre la profecía bíblica o la escatología. Pablo fue expulsado de la ciudad de Tesalónica y eventualmente se dirigió a la ciudad de Corinto, en el sur de Grecia. Mientras estaba allí, escribió una carta a los tesalonicenses. Así que esa carta la conocemos como Primera de Tesalonicenses. Mientras tanto, en Tesalónica, mientras Pablo estaba en Corinto, entraron algunos falsos maestros que comenzaron a decirle a los creyentes tesalonicenses que ellos ya estaban viviendo el día del Señor. Ahora, el día del Señor se refiere al tiempo de la tribulación y decían que el periodo de la tribulación había comenzado. De hecho, firmaron esa carta como si fuera del apóstol Pablo. Es una falsificación, una carta ilegítima que tú lo puedes ver ahí en la carta de 1 y 2 de Tesalonicenses, que Pablo se refiere a ella como ilegítima. Ahora, los tesalonicenses estaban sufriendo un poco de persecución, por lo que ellos podían pensar, bueno, tal vez estamos en el día del Señor o en el tiempo de la tribulación. Así que Pablo escribe la carta de 2 de Tesalonicenses principalmente para convencer y mostrar a los creyentes tesalonicenses que no estaban en el día del Señor, o sea, en el tiempo de la tribulación, que es el periodo que ahora entendemos como los últimos tiempos, donde habrá esa persecución los últimos 7 años. Ahora, más abajo en 2 de Tesalonicenses, versículo 2 y 3, él dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, refiriéndose al día del Señor, o sea, a la tribulación. Luego continúa diciendo: no vendrá ese día hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Creo que la apostasía que se menciona ocurrirá un gran alejamiento. Habrá una avalancha de deserción y rebelión contra Dios. Y luego dice: y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Así que esto era antes que el periodo de la tribulación pudiera llegar. Ahora creo que en este pasaje nos dice que tiene que tomar lugar el arrebatamiento, el rapto de la iglesia primero. Así que el arrebatamiento va a suceder, vamos a ver la rebelión total, la apostasía del que está hablando y el surgimiento del engaño, que entonces abre el escenario para que el anticristo sea revelado.
Por tanto, ya que esas cosas aún no habían sucedido, esos creyentes tesalonicenses podían saber que no estaban en el día del Señor. Así que básicamente los tesalonicenses estaban confundidos sobre el orden de los últimos tiempos. Así que Pablo escribe este capítulo para corregir esta falsa doctrina, pero también para establecer el orden correcto de algunos de los eventos de los últimos tiempos. Así que continúa entonces en el versículo 4 hablando sobre el anticristo y dice lo siguiente: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Así que será adorado como Dios, tomará su asiento en el templo de Dios, haciéndose pasar a sí mismo como Dios. La palabra templo que se refiere aquí es al santuario interior, al lugar santísimo. Así que tomará este asiento en el lugar santísimo del templo, lo que obviamente significa que en los últimos tiempos un tercer templo tendrá que ser reconstruido, o sea, es un templo judío, y ya se está trabajando en este templo ahora para que el anticristo tome su asiento en el templo, que los judíos piensan que es el lugar donde el Mesías va a venir por primera vez, pero entendemos a través de la profecía bíblica que ahí se va a sentar Jesús en la segunda venida, pero el anticristo va a tomar ese lugar antes de que Jesús venga en la segunda venida, haciéndose pasar como Dios. Después dice que se presentará como Dios, y entonces Pablo nos comenta: ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Aquí se está refiriendo en la carta de 2 Tesalonicenses y le está diciendo a los tesalonicenses, le está diciendo: cuando estuve con ustedes les mencioné todas estas cosas, porque ellos estaban creyendo lo que estos falsos maestros les estaban diciendo. Así que cuando Pablo estuvo con ellos en persona, les había enseñado todo esto y les dice: ¿no se acuerdan de que les mencioné todas estas cosas cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. ¿A quién se estaba refiriendo? Al anticristo. Y lo que estaba diciendo aquí es que ustedes saben qué es lo que detiene o restringe la venida del anticristo. Algo está reteniendo la venida del anticristo para que cuando le llegue su momento pueda ser revelado por el ministerio de la anarquía que ya está en marcha. Solo que permanecerá hasta que el que lo detiene se quite de en medio. Así que notarás que en los versículos 6 y 7 se menciona que algo lo detiene, algo está frenando que el anticristo aparezca en la escena mundial. Y de nuevo, este es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde leemos acerca de este detenedor en los últimos tiempos, por lo que es un pasaje muy especial y singular. Ahora Pablo nos dice que hay algo aquí que está reteniendo el estallido completo del mal en la tierra en los tiempos finales. Y noten aquí que ellos saben quién es el que está deteniendo esto, porque Pablo dice: ¿no se recuerdan o acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Pablo se los había dicho claramente. Ahora, desafortunadamente, a través de la historia y de la iglesia, no ha sido tan fácil para nosotros averiguar quién es el que detiene o cómo fue que para ellos lo que Pablo explicó, porque ya lo había explicado él claramente. Ahora, si leemos los comentarios y libros de estudios de la Biblia, encontrarás que al menos hay 10 puntos de vista principales acerca de quién es el que lo detiene. San Agustín dijo una vez: confieso francamente que no sé lo que el pasaje significa, pero realmente hay un par de puntos de vista principales que los mencionaré rápidamente. De hecho, para algunos el punto de vista mayoritario es que se trata de un gobierno humano y que el gobierno humano de hecho tal vez sea e incluso fue el Imperio Romano, que en ese momento era lo que estaba frenando el mal. Un gobierno puede y debe detener lo malo. Ese es uno de sus propósitos, frenar el mal. Pero aquí no puede ser el Imperio Romano porque el Imperio Romano ya cayó hace 1500 años y el anticristo todavía no ha sido revelado. Por otro lado, el gobierno humano no es más fuerte que Satanás. Así que sea lo que sea esto, lo que lo detiene, está frenando a Satanás de insertar al anticristo a la escena mundial. Y ciertamente el gobierno puede refrenar la anarquía civil, pero no puede refrenar a Satanás y su poder. Además, piensa en esto: durante el periodo de la tribulación, el gobierno humano va a ser más fuerte de lo que nunca ha sido antes bajo el gobierno del anticristo. Y por lo que todos sabemos, el gobierno es la fuente de una gran cantidad de males. No siempre frena necesariamente el mal.
Y el segundo punto de vista, que es el punto de vista principal y es el punto de vista que yo sostengo, es que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Y como aclaré hace un momento, es realmente el Espíritu Santo y su influencia restrictiva a través de la iglesia. Ahora podrías decir, ¿por qué sostienes este punto de vista? Bueno, por un par de razones. En el versículo 6, si tienes tu Biblia, él dice, ustedes saben quién es lo que lo detiene. Así que cualquiera que sea lo que lo detiene, es un qué. Pero luego en el versículo 7 dice, hasta que el que la detiene se quite de en medio. Así que noten aquí lo siguiente, hay un cambio de género. Sea lo que sea, el qué, que restringe o detiene, es tanto neutro como masculino. Y eso encaja con lo que sabemos sobre el Espíritu Santo. A veces se hace referencia al Espíritu Santo como neutro y la palabra neuma o espíritu en el Nuevo Testamento es una palabra neutra. Pero también el Espíritu Santo a menudo se refiere como masculino, como persona, como el él. Así que el que lo detiene es a la vez un quién y un qué. Es una persona, pero también es un poder. Y de nuevo, eso encaja bien con lo que sabemos en la Escritura acerca del Espíritu Santo. Y realmente la segunda razón, la razón principal por la que creo esta influencia que detiene es principalmente el Espíritu Santo, es porque es lo suficientemente poderoso para detener el poder de Satanás. Con eso quiero decir que la única respuesta a eso es obviamente Dios. La única respuesta clara es Dios mismo el que lo está reteniendo, el miembro de la divinidad del que se habla constantemente como el que detiene el mal es el Espíritu Santo. Ahora alguien podría preguntar, bueno, ¿dónde reside hoy el Espíritu Santo? Pues bien, el Espíritu Santo reside en el corazón de los creyentes. Cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Así que cuando la iglesia sea quitada del camino, yo creo que el Espíritu Santo también va a ser quitado del camino y eso significa que la iglesia cuando sea arrebatada y llevada al cielo, vamos a tener que irnos con el Espíritu Santo y eso va a abrir puerta para que el enemigo pueda entrar y tomar lugar el anticristo. Hay una gran cita que encontré hace años de un maestro de la Biblia llamado Donald Gray Brownhouse y esto es lo que él dice. ¿Qué es lo que impide que el anticristo haga su aparición en el escenario mundial? Tú y cada miembro del cuerpo de Cristo sobre la tierra. La presencia de la iglesia de Jesucristo es la fuerza restrictiva que se niega a permitir que el hombre de pecado se revele. Así que es cierto que el Espíritu Santo es lo que lo detiene. Pero como enseñan en 1 Corintios 3:16 y 6:19, el Espíritu Santo mora en el creyente. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Pon a todos los creyentes juntos con el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros y habrá una fuerza de restricción formidable. Porque cuando el Espíritu Santo sea quitado en el arrebatamiento, el Espíritu Santo se irá juntamente con la iglesia y eso concierne a que el poder de la restricción también será quitado. Su trabajo en esta era de la gracia habrá terminado. De ahí en adelante, durante la gran tribulación, el Espíritu Santo todavía estará aquí en la tierra, por supuesto, pero será de otra manera. Así que la influencia restrictiva en el mundo de hoy es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Pienso que esto también es una prueba en este pasaje del arrebatamiento de pretribulación, porque piensa en esto en el orden de la lógica de lo que voy a decir. Pablo dice aquí que el día del Señor, la tribulación, no puede venir hasta que el anticristo sea revelado. Pero este pasaje nos dice que el anticristo no puede ser revelado hasta que la restricción sea quitada. Así que obviamente la restricción tiene que ser removida. La iglesia tiene que ser quitada del camino por el Espíritu Santo antes de que el anticristo pueda ser revelado. Y él tiene que ser revelado antes del día del Señor para que pueda llegar la tribulación. Así que esta es otra fuente de argumento de que la iglesia va a ser arrebatada de este mundo antes de que el anticristo sea revelado y antes de que el periodo de la tribulación sea desatado. También es otro argumento, creo yo, a favor de la idea de que no debemos de tratar de identificar al anticristo o averiguar quién es, porque el freno tiene que ser quitado antes de que pueda entrar el anticristo en escena. Así que siempre me gusta decir a la gente, tú no quieres saber quién es el anticristo.
Y si alguna vez descifras quién es, tengo malas noticias para ti, porque te has quedado atrás. No quiero saber quién es el anticristo, la verdad. Quieres ser arrebatado antes de que el hombre del pecado sea revelado. Ahora, una de las principales objeciones a este punto de vista es lo que la gente suele decir. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser removido de la tierra? O como dijo Barnhouse en esa cita que acabo de leer hace un momento, él dice, ¿cómo puedes deshacerte de Dios? Pero aquí lo que dice es que va a ser quitado de en medio. Obviamente el Espíritu Santo, que es Dios, por lo que es omnipotente, no se puede ir de la tierra, pero sí podrá ser quitado de en medio para que pueda entrar el anticristo y empiece el periodo de la tribulación. El Espíritu Santo va a estar presente aquí en la tierra para traer convicción a los nuevos creyentes para que puedan poner su fe en Jesús. Así que eliminar la influencia del Espíritu Santo creo que será lo que yo llamo una inversión del día de Pentecostés. Recuerda que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia. Bueno, el Espíritu había estado sobre la tierra antes de este tiempo, pero Él vino de una manera única a morar en la iglesia y en los creyentes. Así que al eliminar lo que lo detiene, será solo una inversión. Quiere decir lo contrario de lo que sucedió en Pentecostés. ¿Sí? La eliminación de la influencia restrictiva a través de la iglesia va a ser quitada del camino en este mundo. Ahora, ¿qué es la restricción del Espíritu Santo hoy? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está deteniendo? El Espíritu Santo hoy está frenando a Satanás de poner su plan maligno en pleno apogeo, trayendo a su hombre a la escena, al anticristo. Alguien lo dijo así hace años. El hombre de anarquía está tirando la correa, pero él no puede salir al descubierto hasta que Dios lo permita. Así que la influencia restrictiva de la iglesia está frenando la capacidad de Satanás para ser capaz de llevar al anticristo al escenario mundial para su presentación. Para mí es fascinante cuando uno piensa en todo esto. Aquí estamos hoy como la iglesia de Jesucristo, somos la morada del Espíritu Santo. Esta es la influencia restrictiva y algún día cuando seamos quitados, cuando la iglesia sea arrebatada, la influencia restrictiva que el Espíritu Santo ejerce a través de nosotros, Satanás va a traer a su hombre a la escena mundial. Y eso dará inicio al periodo de la tribulación y la manifestación completa de la maldad de Satanás durante el fin. Ahora permíteme mencionar un par de aplicaciones prácticas para nuestras vidas que creo que son realmente útiles el día de hoy. Una de ellas es, y esto es hermoso, que Dios tiene un calendario. Nota aquí en este pasaje lo que dice. Ustedes saben qué es lo que lo detiene, pero solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Incluso el desarrollo del mal está bajo el control de Dios y está en el calendario de Dios. Cuando llegue el momento, como dice ahí la Escritura, el anticristo será revelado. A Satanás le encantaría revelar al anticristo en este mundo ahora mismo. Le encantaría que el pecado tuviera su máxima expresión en nuestro mundo el día de hoy. Pero la influencia restrictiva, lo que lo está deteniendo, y obviamente el único poder que puede hacer eso es el mismo Espíritu Santo. Piensa en esto, hubo una plenitud de tiempo para la venida de Cristo y ahora que estamos llegando al tiempo de Navidad, podemos leer en Gálatas 4 lo siguiente. Dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. De la misma manera que hubo un tiempo establecido para la venida de Jesús, también habrá un tiempo establecido y apropiado para que el anticristo sea revelado. Hay un tiempo determinado para la segunda venida de Cristo también. Habrá un tiempo determinado para la venida del anticristo, así que cuando ocurra el arrebatamiento, la iglesia llena del Espíritu Santo y su influencia sea quitada, Satanás podrá establecer a su hombre en la escena mundial. El último obstáculo para que traiga el anticristo a escena mundial será removido, que seremos nosotros la iglesia con el Espíritu Santo. Y la puerta estará abierta de par en par para que el anticristo llegue al poder. Así que eso significa que Satanás tiene que esperar el tiempo de Dios, por lo que está derrotado Satanás desde antes de que comience su asalto final. En otras palabras, Satanás es derrotado antes de que comience porque tiene que esperar el tiempo de Dios para traer a su hombre a la escena mundial. Por lo tanto, las manos de Satanás están atadas por la soberanía de Dios. Y aquí hay una segunda lección para nosotros.
Y es que creo que Satanás tiene un anticristo preparado en cada generación. Satanás quiere traer al anticristo a la escena mundial y es algo de lo que está retenido y no sabe cuándo el que lo detiene será quitado. Por tanto, pienso que siempre existe un anticristo que está vivo en algún lugar de la tierra. Hubo, por ejemplo, los faraones, Nabucodonosor, Alejandro Magno, los Césares, Napoleón, Hitler. Y Satanás siempre tiene a alguien que está preparando y esperando para ese tiempo. Y por supuesto, en el tiempo correcto, esa persona se convertirá no solo en un anticristo, sino que se convertirá en el anticristo. Pero Satanás siempre tiene a alguien listo sobre la tierra. No sé si ya habías pensado tú en eso, pero como el anticristo, como Satanás no sabe cuándo Dios le va a quitar la restricción, él siempre está preparando a una persona que se podría convertir en el anticristo. Aquí hay otro punto, piensa en esto. El tiempo en que hoy vivimos es un tiempo de restricción. Quiero decir, con toda la maldad que vemos hoy en nuestro mundo, ese es el tiempo de restricción. Cuando la restricción sea quitada, habrá un tiempo de rebelión. Lo que digo es que el mal va a llenar la tierra y luego habrá una era de revelación o restauración cuando Jesús regrese en la segunda venida. Pero literalmente todo el infierno se desatará en la tierra cuando el anticristo aparezca. Lo que digo es que el mal va a correr desenfrenadamente. Será como el desmoronamiento de una represa, cuando lo que detiene el agua se ha quitado de en medio, o sea, la represa, y el mal vendrá como una inundación. Si ese es el tiempo de la restricción, piensa cómo será el mundo cuando la restricción sea quitada. Puedo asegurarte que no querrás estar aquí. No quieres perderte el arrebatamiento y por lo tanto, si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, debes saber que Cristo es nuestro único refugio y que puedes correr a Él para recibir la salvación. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hace años, cuando la bomba atómica fue desarrollada por primera vez, el doctor Arthur Compton fue uno del comité de 6 científicos que crearon la bomba atómica. Y después de su creación hubo un tiempo de verdadera reflexión por parte de ellos. Y se dieron cuenta de que estaban desatando un poder sobre la tierra como nunca se había visto antes. Y Compton sabía que la vida en la tierra nunca sería la misma e hizo esta gran declaración al decir: el hombre ahora debe de ir por el camino de Jesús o perecer. Y esa es la elección para nuestro mundo hoy. Realmente es nuestra elección individual. ¿Vas por el camino de Jesús o vas a perecer? ¿Y hacia dónde se está dirigiendo nuestro mundo en estas últimas instancias? La gente está decidiendo perecer más que ir a Jesús. Otra lección es que esto es un presagio de lo que vendrá. El presagio de lo que viene ya está aquí. Segunda de Tesalonicenses 2 menciona al hombre de pecado, que es el anticristo, pero dice que el misterio de la anarquía ya está en acción. Así que aunque el hombre de anarquías, que es sin ley, aún no ha sido revelado, el misterio de la anarquía ya está siendo revelado sobre la tierra. Así que el Espíritu dominará la carrera del anticristo, que ya está operando y expandiéndose sobre toda la tierra, construyendo y preparando todo para el día del anticristo. Y la manera creciente del mal que vemos hoy, la profunda magnificación de lo malo, y en todos los frentes en los que estamos viviendo podemos ver el mal cómo está creciendo, y el misterio de la anarquía, la rebeldía de la gente hacia Dios. Esa es la preparación para que el que lo detiene sea quitado de en medio y el mal vendrá como una inundación. Es un anticipo de lo que viene. De hecho, un autor lo puso así cuando dijo: el mundo avanza y todos lo vemos. Estamos viviendo en una increíble explosión de tecnología como la gente nunca imaginó. Cuando más avanzamos, más armas tienen los pecadores y más devastadoras se vuelven sus armas. Cada vez que se inventan más formas de expresar la corrupción pecaminosa. Hemos visto que conforme avanzamos en este mundo, la corrupción y el mal sigue avanzando, y ese es el escenario perfecto para que se pueda mostrar el anticristo. Y eso es lo que vemos que sucede hoy en nuestro mundo, y eso es lo que está proliferando. Lo mismo que encontramos en 1 Juan 4:3. El espíritu del anticristo ya está presente en el mundo,
El anticristo no está aquí todavía, quizá ya está vivo en algún lugar, pero no se ha manifestado como el anticristo, pero el espíritu del anticristo ya está aquí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Está siendo atado el pecado en tu propia vida? ¿Está siendo refrenado el pecado en tu vida y en mi vida? Podemos hablar acerca de la remoción de lo que lo detiene y cuán malvado es este mundo, pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y me gusta lo que alguien dijo hace años. El Espíritu es residente, pero quiere ser el presidente. Y si tú y yo denunciamos la maldad en nuestro mundo de hoy, también debemos asegurarnos de que el pecado esté siendo refrenado en nuestras propias vidas por el poder del Espíritu Santo y solamente por Él. Te quiero dar un pensamiento final, una última palabra de aliento. Necesitamos tener el fin en mente a medida que abunda la anarquía y necesitamos tener el fin en mente cuando vemos la anarquía en nuestra cultura de hoy. Voy a terminar con esto. El almirante Jim Scottdale fue un oficial militar estadounidense de más alto rango durante los campos prisioneros de la guerra en Vietnam del Norte y fue torturado más de 20 veces durante su estancia de 8 años en los campos prisioneros de guerra de 1965 a 1973 y vivió la guerra sin ningún derecho de prisionero. No sabía cuándo iba a ser liberado, no sabía si volvería a ver a su familia, no sabía si iba a vivir otra vez, si iba a continuar viviendo. Cuando le preguntaron cómo superó ese angustioso tiempo de cautiverio, él respondió: nunca perdí la fe en el fin de la historia. Y eso me encantó. Que Dios nos dé en estos tiempos esa misma perspectiva, esperando mientras vemos el mal en nuestro alrededor y que pase lo que pase, no perdamos la fe en el fin de la historia y no perdamos la fe en el fin de nuestra historia. Y si tenemos nuestra esperanza y nuestra fe en Jesucristo y por causa de Él, el fin de nuestra historia será mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Qué interesante todo esto. Espero que toda esta enseñanza pueda traer revelación a tu vida. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Ese no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo, cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Queremos llegar a 10,000 suscriptores como una nueva meta, ya que esto significa que más gente está siendo bendecida por esta información. Ayúdanos a lograrlo. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa. Compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.